Ezequiel capítulo 28. Acuérdense que estos son textos paralelos. Lo que estamos estudiando está también en Éxodo capítulo 39, pero en Éxodo 39 encontramos las piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. En cambio, en Ezequiel 28 encontramos las piedras que estaban en las vestiduras de Lucifer, que es lo que estamos estudiando ahorita. Cada una de estas piedras, lo que representa, lo que significa espiritualmente para nosotros, espiritualmente lo que representa el hecho de que Lucifer las tenga. Hemos estado estudiando sobre la sabiduría corrupta de Lucifer, la belleza corrupta de Lucifer, la perfección corrupta de Lucifer, y este día nos corresponde hablar sobre la cuarta piedra. Ya hablamos de tres. Ya hablamos de sardis, ya hablamos de topacio, ya hablamos de carbunclo. Y la semana pasada, ¿se acuerdan? Estudiamos que el carbunclo representa una ciudad de luz, una ciudad que guarda la verdad. Entonces, en resumen, estas tres piedras nos hablan, número uno, sardis, de raspar, de dividir, separar, y es lo que Jesús hace en nosotros, separándonos del mundo, separándonos de la carne, de las cosas que no le agradan a Él ni al Señor. Ese es el sardis. Luego aprendimos sobre topacio, que el topacio es una recompensa, ¿se acuerdan? Recompensa eterna, satisfacción plena, satisfacción pura, que no perecedera. Caso contrario, lo que Satanás tiene para ofrecernos, que es satisfacción temporal, satisfacción pasajera en esta tierra, ¿verdad? Todo eso lo aprendimos creo que 3 semanas atrás. Y la semana pasada, antepasada tuvimos nuestro foro, cuando yo les hice la pregunta, ¿cómo puedo guardar y cómo puedo cuidar la verdad que me ha sido entregada, que me ha sido dada? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí es donde hemos estado estacionados, y la semana pasada terminamos el tema del carbunclo, que tiene que ver con cómo vamos a guardar la verdad. Y les hablé, lo último que les mencioné la semana pasada fue acerca del celo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El celo carnal y el celo espiritual, o el celo verdadero por la palabra del Señor. Y les decía que el celo carnal es todo aquello que busca guardar nuestra imagen, guardar nuestra posición, guardar nuestro lugar. El celo carnal busca guardar nuestra silla, ¿verdad? Nuestro trono, el trono del yo, el trono del orgullo. En cambio, el celo espiritual o el celo por la palabra lo que busca hacer es apartarnos de las cosas que no agradan al Señor. Es decir, yo tengo celo de verdad o celo por la palabra cuando me aparto para tener el tiempo de estudiar la palabra, cuando me aparto para agradar al Señor, cuando me aparto para ir en pos de aquellas cosas que agradan al Señor. Ese es el celo espiritual genuino o verdadero que deberíamos tener, ¿verdad? Entonces, ahí hemos estado trabajando la semana pasada. Lo que nos lleva, mis queridos hermanos, ahora a la cuarta piedra. Y vamos a ver, vámonos por favor al versículo 13, Ezequiel 28, 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este texto hace referencia a Lucifer en su estado angelical, es decir, antes del caer del cielo, antes de caer en pecado. Lucifer estaba vestido de esta manera. Esto lo encuentran, voy a hacer la introducción de todas las semanas para que quede bien marcado en nuestra mente, ¿verdad? Este texto de Ezequiel 28 es paralelo con Isaías capítulo 14. Todo eso lo hemos explicado, y aunque no nos hemos metido de lleno en cada uno de los detalles, como nos gustaría ir, pero ya se los mencioné, ¿verdad? Ezequiel 28 es paralelo con Isaías 14. Y en nuestro estudio es paralelo con Éxodo 39. Vámonos por favor para Éxodo 39. Muy bien. Y específicamente estamos en el versículo 9, por ejemplo. Éxodo 39, 9. Dice, desde el 8 leamos si quieren. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Una vez más, encuentran 4 colores ahí, ¿verdad? Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo de su anchura.
cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. Y les he explicado que son 4 líneas de arriba hacia abajo, ¿verdad? Cada línea tenía 3 piedras. Entonces dice, la primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Eran las 3 primeras que estaban arriba. Luego dice la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Luego la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro. Ok, entonces este es paralelo con Ezequiel 28 en el sentido de que Ezequiel 28 nos habla que Lucifer, antes de caer, siendo un ángel, estaba vestido con estas vestiduras de gloria, vestido con estas vestiduras de belleza, de una belleza tremenda e impresionante, ¿verdad? Y nos habla de que tenía estas 9 piedras, a diferencia de estas vestiduras del sacerdote que eran 12 piedras. Quiere decir que a Lucifer le faltaron 3 piedras de estas 12 piedras que tenía el sumo sacerdote. Y el orden en que aparecen estas piedras también nos indica el orden en que estamos estudiando las tribus de Israel. Para eso, para que se les quede una vez más, y lo repito, vámonos a Números capítulo 2, por favor. Perdonen si han estado aquí, sabrán que estoy repitiendo esto una y otra vez porque de verdad quiero que quede muy, muy claro. En el capítulo 2 de Números encontramos cómo se movían los campamentos y las tribus de Israel. Cuando la nube se levantaba y entonces tenían que agarrar todas las cosas del tabernáculo y empezar a moverse, había un orden en el que ellos tenían que hacer eso. ¿Sí? Bien, entonces aquí en este capítulo 2 de Números se da el orden que tenían que seguir los hijos de Israel. Empezamos, por ejemplo, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno bajo su bandera, junto a su bandera, perdón, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. ¿Sí? Ya les voy a poner la imagen para que se acuerden de todo esto. Estas acamparán al oriente, al este, ¿verdad? A la puerta. La bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, ¿verdad? El jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Ahora, si se saltan, por ejemplo, al versículo 5 dice, junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, ¿verdad? Y si se saltan, por ejemplo, al versículo 7, y la tribu de Zabulón. Quiere decir que esos 3 grupos estaban unidos. Estaba Judá, Isaacar y Zabulón. Entonces, esas 3, en ese orden, esas 3 tribus nos hablan del mismo orden de las 3 piedras del pectoral, ¿se dan cuenta? Judá iba con Judá, perdón, Judá iba con sardis, disculpen, Isaacar iba con el topacio y Zabulón iba con el carbunclo. Esa era la piedra correspondiente a esa tribu. Lo que nos lleva ahora, si son tan amables y regrésense por favor a Éxodo 39. Por favor. Éxodo 39. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en número 2, se los voy a leer yo porque ya se movieron hacia allá. Después de la tribu de Zabulón, dice que seguía la tribu de Rubén. ¿Ok? Me parece que está alguien por ahí con el micrófono encendido. Gracias. Después de la tribu de Zabulón, la tercera seguía a la cuarta, que era la tribu de Rubén. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Bien? Y eso nos lleva al versículo 11 de Éxodo 39, cuando dice, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. ¿Estamos ahí? Entonces, si se dan cuenta, eso nos habla, mis queridos hermanos, que la cuarta piedra era la esmeralda. Esa es la que vamos a estudiar ahora con la ayuda del Señor. ¿Ok? Es la piedra de esmeralda y está conectada con la tribu de Rubén. ¿Sí? Ahora, no sé si ustedes se han interesado alguna vez en aprender de la historia de las tribus, etcétera, pero, o de los hijos de Jacob, digamos, de Israel. El primogénito de Jacob fue Rubén. Rubén fue el primer hijo de Jacob. ¿Ok? Entonces, este hijo, en teoría, tendría que haberle dado gozo y alegría a Jacob. Sin embargo, no le dio eso, no le dio ni gozo ni alegría, sino que le dio mucha tristeza a causa de muchas cosas que hizo Rubén que realmente fueron malas, realmente cometió muchos errores.
Entre ellos, mis queridos hermanos, lo que hizo fue tener relaciones con la mujer de su papá, con una de las mujeres de su papá, se podría decir, ¿verdad? Y eso trajo oprobio, o trajo mucha frustración y trajo mucha decepción y tristeza a Jacob, ¿verdad? Imagínense ustedes, el hijo se quedó básicamente con la mujer de su papá, ¿verdad? Obviamente que no era su mamá, ¿verdad? Sino que era su madrastra, se podría decir, porque Jacob tuvo 4 esposas, ¿verdad? Y siempre hemos hablado de esto de la poligamia y hemos dicho que Dios nunca la aprobó. Al contrario, la gente que tenía este tipo de situaciones en el Antiguo Testamento se vieron arrastradas y se vieron involucradas en un montón de problemas a causa de estas decisiones. Y el ejemplo de Jacob fue uno de esos. Y precisamente Rubén se quedó con una de sus madrastras, que era una de las mujeres de su padre, ¿verdad? Y por ejemplo, si se van vamos a ver, Génesis 49. Esto no lo tengo en mis notas, pero lo pueden leer, ¿verdad? En Génesis 49, Jacob está a punto de morir, ya está en sus últimos momentos, ya es un anciano, está a punto de partir de esta tierra. Y entonces los está llamando a todos porque quiere bendecirlos o quiere proferir sobre ellos una especie de bendición profética. ¿Ok? Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel, Jacob, ¿verdad? Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. ¿Vieron eso? Rubén, él era el primogénito, la fortaleza de Jacob. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que cuando Rubén nació, Jacob realmente tenía el deseo, tenía el anhelo o la esperanza, ¿sí? Tenía la esperanza de que este niño fuera quien llevara la gloria de la primogenitura, porque fue el primero nacido, ¿sí? Pero lamentablemente, vean lo que dice el versículo 4. Impetuoso como en las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces, miren, es como que Jacob lo levantara, ¿verdad? Y lo pusiera en un pedestal bien alto, diciendo mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, ¿verdad? En otra traducción, o leyendo el comentario bíblico, perdón, el diccionario bíblico de Strong, uno entiende que ahí el principio de mi vigor, lo que quiere decir Jacob es al que tú fue el primerito. Entonces dice príncipe arriba, ¿verdad? Pero el versículo 4, pero, le pone un pero ahí, ¿verdad? Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, es decir, te acostaste en la cama de tu padre, o tuviste relaciones con la mujer de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Ok? Vamos a ver, ¿quién más? Bienvenido, Carlos. Por favor, si es muy amable, de silenciar el micrófono, por favor, Carlos. Gracias. Ok, dame un segundo. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, primero lo pone aquí arriba en el versículo 3, pero después dice, pero te envileciste, ¿verdad? Manchaste tu nombre, y a causa de este pecado y de otros que cometió, porque era un hombre muy, muy enojado y realmente cometió unos asesinatos, Rubén. Por cierto, les dejo la tarea que lean la historia de Rubén, ¿verdad? Cometió unos asesinatos y todo lo demás. Por eso le dice impetuoso como las aguas, ¿ok? Entonces, siempre tienen que recordar esto, por favor, hermanos, este no es el tema. Pero la tribu de Rubén o el nombre de Rubén siempre va a estar conectado con aguas, por lo mismo, ¿verdad? Impetuoso como las aguas. ¿Ok? Eso lo pueden escribir si quieren. Rubén siempre va a estar conectado de alguna forma con aguas, con las aguas. ¿Bien? Entonces, esto nos lleva una vez más a entender la piedra de la esmeralda. En el pectoral del sumo sacerdote, la cuarta piedra era la esmeralda y representa a la tribu de Rubén. Y la esmeralda también estaba puesta en la vestidura de Lucifer antes de caer como un ángel que no había pecado. Dios le puso esa piedra entre esas otras 8 que le puso, ¿verdad? Que en total eran 9 más el oro. Dios se la puso con un propósito. Ahora les voy a dar el significado. ¿Listos? Vamos a ver. La palabra hebrea para esmeralda, si son tan amables de apuntarlo, es nofek. Así como se oye, nofek. N-O-F-E-K.
F-E-K, K de kilo, ¿verdad? La palabra hebrea para esmeralda es nofek. Y les voy a dar el significado literal, es brillo, brillo, relucir. Y oigan esto, representa o significa el resplandor, oigan esto, que produce una gema o una piedra preciosa al refractar, creo que es la palabra, refractar, gracias. El brillo que produce una piedra preciosa cuando refracta la luz que atraviesa esa piedra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por dentro una piedra como la esmeralda tiene hendiduras, tiene rajaduras, quebraduras por dentro que hacen que la luz cuando da, ¿sí? Cuando la luz da a ese lugar, se expanda o salga en diferentes direcciones. Ese tipo de esplendor es el que significa la palabra nofek, que es esmeralda. ¿Ok? Otra vez se lo repito. Nofek en hebreo significa brillo, esplendor o resplandor, ¿verdad? Significa relucir y significa el resplandor que produce la luz que pasa o se refracta por las hendiduras de la piedra preciosa. ¿Han visto alguna vez películas o lo que sea, documentales, cuando encuentran piedras preciosas o cuando encuentran tesoros como diamantes y ese tipo de piedras preciosas, lo que hacen es ponerlas contra luz? Y porque la luz determina muchas veces qué tipo de piedra es todo lo demás. Ese tipo de hendiduras o ese tipo de quebraduras que tiene la piedra preciosa de la esmeralda específicamente, esa es la idea que da la palabra nofek. Y ahora, precisamente ahora en la mañana o en la tarde, creo que estaba revisando las notas para ahora, encontré un libro precioso que se llama Los misterios de las piedras antiguas, se llama. No, creo que no es cristiano, ¿ok? Creo que es histórico, porque el autor aborda lo que la gente consideraba de este tipo de piedras en la antigüedad. Y curiosamente, fíjense ustedes que toca temas de, por ejemplo, Babilonia, toca temas de Egipto, de cómo esas civilizaciones consideraban estas piedras. Y me llamó la atención porque ahora que lo compré y lo revisé, dedican un capítulo completo a las piedras que aparecen en la Biblia, ¿sí? Y precisamente el comentarista dice esto sobre este tipo de piedra, que era una piedra que aunque ciertamente es un poco difícil de determinar cómo se veía, pero sí da la idea de que tenía estas quebraduras o tenía estas rajaduras y tenía un color verde. ¿Oyeron eso? Tenía un color verde como casi que tirándole a aqua, decía el comentarista ¿verdad? Y todo eso tiene un significado, ya lo vamos a estudiar, ¿verdad? Ahora, esta piedra de la esmeralda pertenecía a la tribu de Rubén. Ahora oigan esto, la palabra Rubén, ¿sí? La palabra Rubén significa vean un hijo. Así como se oye, vean de ver, ¿verdad? Vean un hijo. O he aquí un hijo. Eso significa Rubén. Proviene de dos palabras hebreas que significa Ra-Ben o Reu-Ben. Reu significa he aquí, significa mostrar, significa llama la atención, ¿verdad? Es algo como atiendan, vean aquí. Eso significa Reu. Y Ben en hebreo significa hijo. Estamos. Entonces, de ahí viene la unión de las dos palabras. Significa vean un hijo. Ahora, ya les voy a explicar todo eso, ¿ok? Pero, ¿qué tiene en especial esta piedra de la esmeralda? Y eso es lo que quiero que piensen. Tiene hendiduras, tiene quebraduras, tiene roturas por dentro que hacen que emita una luz especial, que hacen que emita una luz de forma diferente que cualquier otra piedra, ¿sí? Y la palabra Rubén significa, perdón, alguien me está escribiendo en el chat y no lo podía ver. Muy bien, así es. Eso representa también, así es, Alfredo, excelente. También representa las equivocaciones y errores que Rubén cometió, por cierto, también tiene mucho que ver
¿verdad? Ya van a ver los significados espirituales, ya lo vamos a meter a eso. Ahora, oigan esto, porque esta piedra también nos habla de una porción de la naturaleza de Jesucristo. Ahorita lo vamos a estudiar, ¿ok? ¿Listos? Esta piedra nos habla de una porción de la naturaleza de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo es la piedra de esmeralda del tabernáculo de Moisés. Jesucristo es la piedra de esmeralda del tabernáculo de Moisés. Y esta esmeralda nos muestra una imagen increíble e impresionante de esta naturaleza de Jesucristo. Ahorita se las voy a explicar. ¿Qué tiene que ver esa piedra de esmeralda con Jesucristo? Bueno, tiene que ver con la humildad de Cristo, quien al ir voluntariamente a la cruz, del Calvario, lo que hizo fue ser fracturado, quebrado, quebrantado por nuestros pecados, por nuestras faltas. Por eso sabemos que Él es la piedra de esmeralda perfecta, la piedra de esmeralda sin ninguna comparación con otra, ¿sí? Porque Él fue fracturado, fue quebrado. Ahora, quiero que me entiendan, sus huesos no fueron quebrados, para que se cumpliera la escritura que ninguno de sus huesos fue quebrado. Pero hablando espiritualmente, Él sí fue quebrantado. Su corazón sí fue quebrado en 1000 pedazos, por así decirlo, a causa del pecado, a causa de la maldad. ¿Se pueden imaginar ustedes toda la maldad que Él tuvo que cargar en el momento de ir llevando la cruz hacia el Calvario? No solamente llevaba el peso de la cruz, también llevaba el peso de sus pecados y de los míos. También llevaba el peso de sus faltas y de las mías, de su culpa y de la mía, de la de todo el mundo, de la de todos los seres humanos que han existido, de la de todos los seres humanos que han vivido en la tierra. Todo eso era lo que Él llevaba en su corazón. Cada enfermo que sanó era una enfermedad que Él había quitado de ahí, ¿verdad? Pero por así decirlo, se la había puesto encima, porque había quitado el oprobio, la carga, la culpa, el pecado de todos, yendo hacia la cruz. Entonces, Él no fue quebrantado en su cuerpo, específicamente en sus huesos, pero sí fue quebrantado en toda forma. Se burlaron de Él, se mofaron, lo escupieron, le arrancaron sus barbas, ¿verdad? Y deshicieron su espalda. Entonces, fue esta preciosa piedra de esmeralda que sufrió todas estas quebraduras, estas fracturas, que quedó básicamente dañada, por así decirlo, por nosotros, por usted y por mí, ¿verdad? Y por ejemplo, si se van a Juan 19:34, por favor. Jesús es la piedra de esmeralda porque fue quebrantado por nosotros. Fue fracturado por nosotros. Vuelvo y repito, no estoy hablando fracturado de sus huesos, estoy hablando de su persona, ¿verdad? A todo su ser lo quebraron, lo quisieron quebrantar, lo quisieron moler, como dice Isaías 53, ya lo vamos a leer. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados con una lanza le atravesó el costado e inmediatamente salió sangre y agua. Ok, no me voy a detener mucho en estos versículos, solo se los quiero dejar para que ustedes los apunten. Vean cómo Él fue fracturado, quebrantado por nuestros pecados. Ahora, aquí es donde uno piensa y realmente se pone a meditar y a pensar cómo habrá gente que nunca se pone a reparar o a pensar en el sacrificio, en el amor que Jesús tuvo por nosotros. Y muchas veces a mí me ha llegado el pensamiento de quizás entender o pensar que la gente no entiende ese sacrificio, simplemente porque no entienden el trasfondo de dónde proviene toda esta idea de que Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Y esto es un vacío profundo en que la gente debería entender por qué Jesús tomó su lugar, ¿ok? Luego dice Isaías 53:5, por favor, si son tan amables. Isaías 53:5. ¿Vamos bien? Isaías 53:5. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Vieron ellos? ¿Vieron eso? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Ahora, si se van más adelante al versículo 10, por favor. Versículo 10. Si se acuerdan, alguna vez les dejé de tarea que leyeran Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Miren, ahí está la palabra quebrantar. No es la misma palabra hebrea nofek para esmeralda, pero sí da la misma idea de algo que está siendo quebrantado o quebrado, ¿verdad? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a nuestro padecimiento, sujetándole a padecimiento, perdón. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vean, ahí está explicado cómo el Señor Jesús fue quebrantado, fue fracturado. Quisieron acabar con su persona, quisieron destruirlo por completo, ¿sí? Básicamente lo lograron en su cuerpo, sí lo destruyeron. En su cuerpo sí lo quebrantaron, a tal grado que murió, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero bendito sea el Señor que esas quebraduras o ese quebrantamiento que Él llevó sobre sí fue por ustedes y por mí. Ese quebrantamiento que Él llevó sobre sí mismo tenía un propósito. Ahorita lo van a ver en la piedra de esmeralda. Van a encontrar cuál fue el propósito por el cual Él sufrió ese quebrantamiento. ¿Ok? Ahora, ese fue el primer quebrantamiento que Jesús tuvo, por así decirlo. Jesús tuvo dos clases de quebrantamiento. ¿Ok? Y ahora les voy a compartir en mi pantalla para explicarles mejor qué es el otro quebrantamiento que Jesús tuvo. ¿Listos? Voy a compartirles mi pizarra. Bien, creo que se ve, ¿verdad? Ahí en el chat pueden indicarme si se ve, por favor. Entonces, vamos a hacer nuestras ya conocidas balanzas, ¿verdad? Vamos a ver. Y vamos a poner aquí Jesucristo. Jesucristo fue quebrantado por nuestros pecados. Ahora, ¿qué creen? Bueno, les voy a poner aquí la cita si quieren, porque si la quieren apuntar, ¿verdad? Voy a poner aquí Juan 19:34. Hay un montón de citas más, por cierto, pero yo solo les puse estas para referencia, ¿verdad? Isaías 53:5. Perdonen, lo voy a escribir mejor. Isaías 53:5 y 10 también, por cierto, ¿eh? Ahora, otra forma en la que Jesús fue quebrantado, oigan esto, fue quebrantado al separarse de su Padre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que separarse del Padre para Jesús fue fácil? Es decir, de vivir en ese estado de perfección, en ese estado de plenitud total en el cielo, en lo eterno, y tener que dejar eso para venir a vivir, a morir a una tierra imperfecta, sucia, a una tierra llena de maldad, a una tierra llena de hombres que lo iban a querer hacer daño, que le iban a querer destruir. Él tuvo que separarse de su Padre. De esta otra manera, también Él fue quebrantado. Sí, fue quebrantado por nuestros pecados, pero cuando dejó el cielo, Él tuvo que dejar a un lado su gloria, tuvo que dejar de lado su poder. Por ejemplo, aquí voy a poner otras citas. Vean, y aquí vámonos, por favor, a Juan capítulo 17, por favor. Específicamente en el versículo 5, por favor. Y dice, lo voy a ir leyendo rapidito porque ya el tiempo se nos está comiendo, ¿verdad? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, cuando Cristo dejó la gloria del Padre, la gloria que acabó donde vivía Él en este estado de plenitud, de total perfección,
por así decirlo. Entonces él experimentó esta brecha o este rompimiento, porque la Biblia dice, cuando ustedes leen, por ejemplo, en los evangelios, cuando Jesús decía, el Padre y yo uno somos. Entonces, esta división o esta separación supuso en Jesús un padecimiento o un sufrimiento. Otra cita que encuentran con respecto a este principio es en Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 2. Bien. Primera de Juan 1, del 1 al 2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna. Oigan esto, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Ok? Se nos manifestó. Estaba con el Padre, pero se nos manifestó a nosotros. Él vivía con el Padre en un estado, como vuelvo y repito, de perfección y paz, de plenitud, y dejó eso por nosotros. Entonces, fue quebrantado por nuestros pecados y fue quebrantado al separarse de su Padre y al dejar la gloria que tenía por nosotros. Ahora, otra cita más, se la voy a poner aquí abajo si quieren. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, si quieren. Vamos a ver. Filipenses 2, del 5 al 11, les dije. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahora, si subrayan esa palabra sería fantástico, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, ¿lo ven? Hay dos formas en las que Jesucristo fue quebrantado. Por nuestros pecados en su cuerpo natural, en su cuerpo físico, y al separarse de la gloria de su Padre, cuando dejó su trono para venir a morir a la tierra. Ahora, en este caso, Jesucristo demostró algo con respecto a todo esto. Demostró obediencia y rendición. Obediencia y rendición. Ahora, mis queridos hermanos, pregunta, ¿para qué tuvo que ser quebrantado? ¿Para qué tuvo que ser quebrantado, fracturado? ¿Para qué tuvo que pasar por la cruz del Calvario? Ahora, otra pantallita que les voy a poner. Miren, pues. ¿Saben qué? Perdonen. Vamos a ver. Aquí se me olvidó un texto más. Aquí fue quebrantado por nuestros pecados. Aquí pueden poner Lucas. Vamos a poner aquí Lucas 22, 19. ¿Qué dice Lucas 22, 19? Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Vieron eso? Entonces su cuerpo fue quebrantado, partido. Representa el cuerpo, ¿verdad? El pan representa el cuerpo de Jesús. Y dice, y lo partió y les dio. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo Jesús, figurativamente hablando y literalmente hablando en un sentido, fue quebrantado, fue molido,
fue fracturado de todo su cuerpo, quiso ser destruido de todo su cuerpo, lo quisieron destruir, mejor dicho. Y el resultado de eso es que lo que él quería al hacer eso, mis queridos hermanos, es reconstruir. Reconstruir la imagen, perdón, permítanme, reconstruir la imagen y semejanza de Dios. Ok, eso es lo que Jesús tenía en mente al tomar él una forma humana y al pasar por esa forma humana padecimientos, quebrantamientos, para mostrarnos la imagen verdadera de Dios. En el Antiguo Testamento, y creo que eso se los he explicado, en el Antiguo Testamento la gente, la única manera en que se podían acercar a Dios era por medio de sacrificios, no se podían acercar a él para tocarlo porque no se podía tocar, era espíritu, era Dios. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de ver a Dios porque el mismo Jesús dijo, al Padre nadie lo ha visto, dice Juan. Mejor dicho, Juan dijo eso. Al Padre nadie lo ha visto, ¿verdad? Pero el Hijo que estaba en el seno del Padre vino y nos reveló al Hijo. Entonces vean eso, porque el Hijo vino a ser quebrantado para reconstruir la imagen y semejanza de Dios dentro de nosotros. ¿Ok? Para reflejar, vino a, lo voy a poner con otro color, reflejar la imagen de su Padre. Ahora entienden por qué Jesucristo es la esmeralda. Porque Él revela la imagen de su Padre a través de sus heridas, a través de sus hendiduras, a través de sus quebraduras. Pregunta, ¿qué nos mostró Jesús a través de sus heridas? ¿Qué nos mostró Jesús a través de las quebraduras que padeció espiritualmente hablando, moralmente hablando, cuando quisieron acabar con Él? Muy bien, Alfredo dice, nos reveló perdón. Por supuesto que sí, nos reveló la naturaleza o la imagen de su Padre. ¿Y cuál es la imagen de su Padre? Bueno, perdón, amor. ¿Se acuerdan? Dios, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia. Toda esa naturaleza, los nombres que hablan de naturaleza, nos hablan de lo que Jesús vino a reflejar. Entonces Jesús, como la piedra de la esmeralda, vino a hacernos relucir el nombre naturaleza de Dios. Lo que vino fue a restaurar esa imagen que se había perdido de Dios, ¿sí? La imagen que la gente no entendía de Dios. Vino a hacerla personal, vino a hacerla física, pública, para que todos nosotros, por medio de sus heridas, por medio de sus quebraduras, por medio de sus padecimientos, pudiéramos ver al Padre. Por eso es la piedra de la esmeralda. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, eso nos lleva a entender que estamos hablando de la comparación, ¿verdad?, de la esmeralda. Esmeralda. Vamos a hacer aquí otra balanza. A ver, déjenme ver. Y como ya saben, desde el principio lo dijimos, Jesucristo edifica. Lucifer destruye con esta piedra, ¿verdad? Ahora, si se acuerdan y tienen presente que estamos leyendo desde Éxodo 28, y dale con Éxodo, de Ezequiel 28, que Lucifer también tiene una esmeralda, también tiene una piedra de esmeralda en su cuerpo, en su vestidura, en su naturaleza, en una capacidad que él tiene. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo está viniendo a hacer en nosotros con esa piedra de la esmeralda? ¿Ok? ¿Qué está haciendo? Vean esto. Por medio de quebraduras, por medio de muchas veces padecimientos, sufrimientos y cosas que no son otra cosa más
que golpes a nuestro orgullo, golpes al muro de orgullo que tenemos en el corazón, está edificando en nosotros humildad. Está edificando en nosotros sujeción al Padre, por supuesto, ¿verdad? Y está edificando en nosotros la imagen de la verdad. Eso está haciendo Jesús en nosotros con la piedra de la esmeralda o con su naturaleza de esmeralda. Muchas veces, hermanos, el Señor Jesucristo nos conduce por situaciones de dolor, por situaciones de padecimiento, de preocupación. Y vean la palabra que estoy usando, porque no les estoy diciendo las cosas que nos pasan en el mundo. No, estoy muy consciente de lo que les estoy diciendo. Muchas veces el Señor nos deja pasar por adversidad, por prueba, nos deja pasar por dificultad, mis queridos hermanos, porque ¿qué creen? Quiere formar su humildad en nosotros. Quiere encontrar sujeción en nosotros. Quiere encontrar, ¿por qué no? Lo voy a poner también aquí, gozo en nosotros, en medio de la adversidad, ¿sí? Porque quiere que esta piedra de esmeralda sea formada en nosotros y que las heridas, las hendiduras que van a quedar muchas veces en nosotros puedan servir para que otros vean a Jesús en nosotros. Vean lo que les estoy diciendo, porque es muy serio y es muy difícil de entender a veces, pero es la verdad. Estoy tratando de decirles que a veces, pues de sus propios errores, Dios puede hacer que su gloria, que su presencia sea visible para con otras personas. De los errores que cometemos cuando nos arrepentimos, cuando dejamos que el Señor nos perdone, cuando dejamos que el Señor nos levante, nos restaure, el mismo Señor puede ocupar estas hendiduras o estas fracturas de nuestra vida para que otros puedan conocer al Señor. ¿Lo ven? Ahí está el poder de la esmeralda operando, la naturaleza de esmeralda de Jesucristo en nosotros. Yo no sé quiénes de nosotros hemos sido ladrones, quiénes hemos sido, qué sé yo, ¿verdad? Que tomábamos lo que no nos correspondía, que engañábamos a nuestras esposas, qué sé yo. Ustedes sabrán su vida antes de conocer al Señor. O incluso después de conocerlo, si ya se arrepintieron. Ahora, déjenme decirles algo. Si ya conocen al Señor y están haciendo cosas que no tienen y no se han arrepentido, vayan al Señor y pidan el perdón y arrepiéntanse. Vuelvan de su mal camino y dejen de hacer lo que estaban haciendo. ¿Ok? Pero si conocimos al Señor y cuando lo conocimos, éramos, yo le robaba a mi mamá chiquito, dice. Bueno, si antes de conocer al Señor hacíamos y deshacíamos y éramos y hacíamos esto y lo otro y vivimos situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones que básicamente nos quebrantaron, que básicamente nos dañaron, ¿verdad? ¿Me entienden? Lo que en realidad está pasando ahora que venimos al Señor Jesucristo es que Él está edificando en nosotros la piedra de la esmeralda para que esas fracturas, para que esas cicatrices que quedaron del pasado puedan ser lugares, oigan eso, para que esos sean lugares por los cuales nosotros podamos hablarle al Señor, a la gente del Señor. Es decir, yo antes era esto, yo antes era lo otro. Y una cosa que ustedes van a encontrar en Pablo es que Pablo dice, vosotros erais antes idólatras, vosotros erais antes mentirosos, erais antes borrachos, antes erais tal cosa, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo somos no sé qué, en Cristo somos todo lo demás, porque Cristo está edificando con la esmeralda de su capacidad, de su naturaleza, que nosotros por medio de cicatrices, experiencias, podamos reflejar la luz de Jesús a otros. ¿Lo ven? Jesús, por medio de su sufrimiento y padecimiento, pudo revelar al Padre a otros. Ahora, nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, como creyentes, podemos reflejarle a otros a Jesús por medio de nuestros padecimientos, de nuestros errores, de nuestras faltas. Miren qué importante esto para con nuestros hijos, mis hermanos, porque resulta ser que pues los que tienen hijos sabrán, ¿verdad? Que uno no quiere que los hijos pasen por lo que uno pasó. Uno no quiere que los hijos se equivoquen como uno se equivocó. Y lo mejor que ustedes pueden hacer
para con sus hijos es hablarles con el ejemplo. Con el ejemplo de decir, mira, hijo, yo cometí estos errores, yo cometí estas faltas, yo cometí esto, pero yo no quiero que tú te equivoques en eso. Yo no quiero que tú te quedes, por ejemplo, sin estudiar. Yo no quiero que tú te quedes sin trabajo, sin esto, sin otro. ¿Ven? Entonces, ahí están. Son nuestras heridas, son nuestras cicatrices del pasado, nuestras cicatrices de los padecimientos, las que pueden hacer que reflejemos a Jesús para otras personas. ¿Está claro eso? Ahora, ¿cómo viene Lucifer y destruye con la esmeralda? Ok, él quiere quebrantar. Vean esto. La verdad en nosotros. O dicho sea de otra forma, nosotros, dice puse aquí, perdón, en nosotros. O dicho de otra forma, él va a venir a que tengamos una imagen distorsionada, quebrantada, fracturada de la verdad, ¿verdad? Y todo lo que estamos estudiando, acuérdense, proviene de Génesis, de cómo la serpiente utilizó esta piedra, ¿se dan cuenta? Utilizó esta piedra o esta capacidad que él tenía para que la mujer viera a través de esta verdad quebrantada o de esta verdad corrupta o esta verdad a medias, ¿sí? Y entonces lo que hizo fue eso, lo que hizo fue mostrarle con esta piedra de esmeralda una verdad torcida, una verdad que no se veía bien. A través de estas quebraduras, ¿verdad? Lo que hizo fue afectar la imagen de la verdad que había en la mujer y en el hombre. Entonces, así es como Lucifer usa la piedra de la esmeralda. Busca quebrantar la verdad en nosotros. Ahora, ¿qué otra cosa busca quebrantar o mostrarnos corruptamente? Busca quebrantar la imagen de Dios. Muy bien, claro, aquí. Te lo puedo poner aquí, mira. Busca quebrantar la fe. O busca destruir nuestra fe. Por supuesto que sí. No se olviden, por favor, que Lucifer en el cielo tenía esta piedra de esmeralda. Quiere decir que en el cielo Lucifer tenía el ministerio o tenía la responsabilidad de, por medio de esta piedra, reflejar, por así decirlo, la luz o la gloria del Hijo, del Verbo en el cielo. ¿Sí? Pero lamentablemente él convirtió esta piedra en una piedra preciosa, rota, corrupta, que busca ahora convertir o destruir la imagen y la verdad de Dios para presentarnos un Dios que no es Dios. Para presentarnos, no, si Dios no te va a hacer, no va a pasar nada, no. Así como le dijo la mujer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sabe Dios que no vas a morir si comes de eso. Dios sabe que no te va a pasar nada si tú comes de eso. Dios sabe que vas a ser como Él. ¿Lo ven? Entonces quebrantó la verdad en ella. Entonces reflejó o refractó, como dicen por ahí, ¿verdad? Refractó una luz incorrecta en ella acerca de la verdad y totalmente pudo destruir o quebrantar la imagen de Dios en la mujer. La imagen que la mujer tenía de Dios era un Dios severo, un Dios que nos ha dicho que no podemos ni tocar la comida que está en el huerto, aunque eso no fue lo que Dios dijo, ¿verdad? Dios no dijo eso nunca, pero ella le agregó. ¿Por qué? Porque la esmeralda de Lucifer, la piedra de esmeralda, ya había quebrantado la verdad en ella. ¿Lo ven? Entonces, hermanos, mi deber es decirles esto. Lucifer va a buscar por todos los medios necesarios que la imagen de Dios en nosotros sea quebrantada, sea distorsionada, sea fracturada, de modo que nosotros no lo podamos conocer o no podamos entender quién es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está muy, muy claro cómo funciona esta balanza entre lo que Jesús quiere hacer con esa piedra de esmeralda y lo que Lucifer quiere hacer con esa piedra de esmeralda. Porque por un lado Jesucristo quiere edificar en nosotros humildad, sujeción, experiencias que nos permitan reflejar o hablar de la verdad o hablar de su naturaleza de perdón, de amor hacia otros, de poder decirle a la gente, mira, vos no sabes lo que yo era esto, lo otro, y Dios aún así me amó, aún así me perdonó, aún así me dio otra oportunidad. Este es el Dios que yo conozco, este es el Dios que yo sirvo. Esa es la intención de Jesús,
con su capacidad o su naturaleza de esmeralda. Pero en el otro lado de la balanza, Lucifer busca destruir con esa misma piedra, reflejando una luz que no es la verdadera. Porque ustedes se acuerdan, la Biblia dice que él se viste como ángel de luz. Perdón. Gonzalo pregunta, ¿sería como reflejar los 12 frutos del Espíritu? Correcto. Eso es básicamente reflejar por medio de nuestra experiencia personal la naturaleza de Jesús con estos 12 frutos del Espíritu. Entonces, hermanos, muchas veces Dios, por medio de estas aflicciones o preocupaciones o angustias que padecemos, busca que nosotros demos esta luz, reflejemos esta luz por medio de nuestros padecimientos y sufrimientos. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan qué significa la palabra Rubén? ¿Se acuerdan que les dije qué significa la palabra Rubén? Significa, he aquí un hijo. O significa, vean al hijo. Ahora voy a dejar de compartirles mi pantalla porque ya casi termino y necesito decirles esto para que me vean. ¿Estamos ahí? Ahora, si se acuerdan del significado de la palabra Rubén, el significado de la palabra Rubén es vean al hijo o vean un hijo. Ahora entienden que la palabra esmeralda significa reflejar algo, destellar, brillar, relucir algo, ¿sí? Como por medio de las hendiduras, medio de las quebraduras. Y la palabra Rubén, que es preciosamente conectado, ¿verdad? Dios bendiga al Señor, Dios bendiga a su palabra, porque es algo maravilloso que podemos encontrar en este tipo de cosas en ella. Y luego Rubén significa vean un hijo. Miren qué precioso cuadro de cómo Jesús está diciendo por medio, el Señor está diciendo, por medio de las quebraduras, por medio de las fracturas, por medio de los quebrantos, de los sufrimientos, se puede ver al Hijo, pueden conocer al Hijo. Cuando la historia dice que cuando Rubén nació, fue el primogénito de Jacob, ya se los leí, fue el primero de sus hijos. Jacob tenía la esperanza de que Rubén tuviera toda la primogenitura, tuviera toda la bendición, la doble bendición, porque el primogénito recibía doble. Tuviera la simiente por la cual iba a nacer el Mesías, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, Rubén falló, pecó. Rubén menospreció su primogenitura a causa de su impetuosidad, a causa de sus arranques, de todo lo que hizo. Y por eso les estoy pidiendo que hagan la tarea de leer sobre Rubén. Ahora, lo que significa ve al hijo, Rubén, vean al hijo, significa vean hacia la cruz. Porque en la medida en la que ustedes vean hacia la cruz, mis hermanos, van a contemplar ahí al hijo, van a poder ver sus heridas, van a poder ver sus quebrantos, van a poder ver sus sufrimientos, van a poder ver su humildad, su sujeción, su obediencia, la rendición. Y entonces él lo que empieza a hacer es a formar en nosotros esa piedra cuando lo vemos a él ahí. Cuando entendemos y vemos esta piedra de esmeralda en Jesús, podemos entender cómo él quiere formar esa misma piedra en nosotros. ¿Ok? El Señor quiere formar en nosotros la imagen correcta. Quiere que en nuestro corazón o en nuestra naturaleza personal, en nuestra naturaleza y en nuestro ser, ¿verdad? Eso encerraría todo. En nuestro ser se refleje por medio de cada una de nuestras experiencias al Hijo. Y entonces se refleje Rubén. Vean al Hijo, vean al Hijo, vean un Hijo, vean a Jesús, al Hijo en mí. Entonces se dan cuenta cómo es la piedra de esmeralda en Jesús, edifica en nosotros una forma de poder reflejarlo a él, a otras personas. Pero la piedra de esmeralda en Lucifer lo que busca hacer es destruir esa imagen por completa y mostrar una imagen distorsionada. Mostrar una imagen incorrecta, mostrar una imagen que no sea la que está de acuerdo a la palabra, que no sea de acuerdo a la naturaleza de Dios. ¿Ok? Entonces, en un lado de la balanza, Lucifer busca quebrantar esa brecha y que nosotros seamos como un televisor descompuesto. Seamos como un aparato descompuesto que lo que va a hacer es mostrar un mensaje incorrecto. Que lo que va a hacer es mostrar una imagen incorrecta de Jesús. Y hermanos, no hay que ir muy lejos, hay que ser honestos. Pero hoy en día, en el cristianismo, en las iglesias, mis queridos hermanos, lamentablemente el creyente promedio, a la imagen que está revelando, que está reflejando de Jesús en él, no es el Jesús que nosotros conocemos en la Biblia.
No es el Jesús como nosotros deberíamos conocerlo y entenderlo en la Biblia. La imagen que se está reflejando hoy en el mundo es precisamente lo que Lucifer ha querido hacer. Es corromper esa imagen, dañar esa imagen para que nadie pueda conocerlo tal cual es. La gente afuera, lamentablemente, y eso es a causa de muchos de nosotros creyentes, ¿verdad? Que vivimos solo en pleitos, que vivimos solo en quejas, que vivimos en murmuraciones, que vivimos en pecados, que vivimos en cualquier cosa que ustedes quieran. Pregunta, ¿estamos reflejando a Jesús en eso? ¿Estamos siendo la piedra de esmeralda? O mejor dicho, ¿estamos dejando que esa piedra de esmeralda sea formada en nosotros para mostrar a Jesús, para mostrar al Hijo, para que se vea Rubén, ¿verdad? El Hijo en nosotros, para que se vea esta preciosa naturaleza de perdón de Jesús? ¿Sí? Esto es muy claro, hermanos. Cuando yo me decido no perdonar, estoy reflejando a Jesús en eso. Cuando yo me decido a ofender a otros, estoy reflejando a Jesús en eso. Cuando yo me decido a tocar algo que no tengo que tocar, estoy reflejando a Jesús en eso. Está la piedra de esmeralda en mí, reflejando la gloria y el poder de Jesús. ¿Lo ven? Entonces, quiero dejarlos con esa reflexión, hermanos, porque de la misma manera Lucifer tenía la posibilidad de reflejar la luz en el cielo por medio de esta piedra preciosa de esmeralda, pero escogió corromperla, escogió romperla, escogió utilizarla para otras cosas que no debía. ¿Cómo podemos saber que corrompió su piedra de esmeralda? Bueno, pues ¿se acuerdan que la Biblia dice que él fue y tomó y engañó a otros ángeles con él para que se levantaran contra Dios? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo logró eso? ¿Cómo logró que los millones de ángeles lo siguieran y creyeran lo que él les estaba diciendo acerca de Dios? Porque llegó y seguramente les dijo, miren que yo puedo hacerlo mejor, yo tengo más capacidad, yo me voy a sentar en su trono, yo voy a gobernar sobre el universo. ¿Sí? ¿Cómo logró eso? Realmente lo hizo porque con esta piedra de esmeralda reflejó una imagen incorrecta de Dios, reflejó una imagen corrupta de lo que era Dios, y de esa forma pudo engañar a tantos ángeles. ¿Lo ven? Entonces es bien difícil, es bien complicado, y debemos orar porque el Señor nos ayude, porque el Señor nos permita y nos dé la oportunidad de poder reflejarlo como Él es, de poder reflejar su naturaleza, de poder reflejar su imagen correcta, su imagen como Él quiere que la mostremos a los demás. Amén. Entonces, hermanos, ahí tienen. Lucifer va a buscar continuamente corromper esta piedra de esmeralda de Cristo en nosotros y a hacernos fracturar la palabra, fracturar la voluntad de Dios, quebrantarla, tirarla por allá, decir que esto no sirve para nada, porque yo no es como yo pienso, no es como yo quiero. Y por supuesto que quebremos nosotros a otra gente, ¿verdad? Que fracturemos a otras personas con nuestra arrogancia, con nuestra aspereza, con nuestra rudeza, con nuestras palabras ofensivas. Ese es el deseo y el anhelo de Lucifer con su piedra corrupta de esmeralda. Entonces, ¿lo ven? Ahí está la balanza. Jesucristo busca edificar con su esmeralda en nosotros, y Lucifer busca destruir con su esmeralda en nosotros. Amén. Así es que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a preguntarles, ¿han aprendido algo esta noche, mis queridos hermanos?